Esto me pasó hace ya mucho tiempo, aún era joven, tenía unos 20 años aproximadamente, trabajaba en una fábrica al sur de la ciudad, yo vivía por la parte norte, así que el recorrido era algo largo y cansado. Siempre tomaba el autobús de la ruta 11, a las 8 en punto estaba en la parada, esperaba a que llegara, siempre éramos las mismas personas, una señora que se bajaba a unas 6 calles de la parada, un estudiante que iba a ver a su novia, una señora que regresaba de su trabajo y yo, junto a otros 4 trabajadores más. Por lo general el autobús venía con algo de gente, todos nos subíamos y callados íbamos a nuestro destino. Debo aclarar que no existían los teléfonos personales, así que ir viendo redes sociales no era una opción. Un viernes, recuerdo que estaba en mi turno, la máquina en la que me tocaba trabajar estaba teniendo problemas, así que mi trabajo se atrasó, me tuve que quedar un rato más de mi hora de salida, averiguar el problema junto con otro compañero de mi misma área y entregar lo que correspondía a ese día. Se nos dieron las 9:30, salimos de la fábrica, él vivía a unas calles de ahí, me ofreció quedarme en su casa ya que era noche, debí aceptarlo, pero no, le dije que no había problema, que llegaría a mi casa sin problema, nos despedimos y me fui a mi parada de autobús. Eran aproximadamente las 9:50, el lugar estaba oscuro, las lámparas que alumbraban eran débiles, y no proporcionaban la luz como ahora lo hacen. Me quedé esperando un rato más, estaba solo, nadie esperaba el autobús conmigo, nadie caminaba a esas horas, era como si hubieran decidido esconderse en sus hogares. Ya eran las 10 de la noche, cuando me di cuenta de que no pasaría ningún autobús. Pensé en caminar a una avenida que estaba a unas 5 calles de ahí y tomar un taxi, pensaba en la ya lejana invitación de mi compañero a pasar la noche en su casa, en cómo debía aceptarla, sintiéndome como si no tuviera hogar, o algo más dramático, estaba muy concentrado en lo que pensaba, estaba por irme caminando, cuando vi que se acercaban unas luces, era un autobús, no decía qué ruta era, pero pensé que me podía dejar más cerca de mi casa. Le hice la parada, se detuvo, pude observar que era un autobús antiguo, aunque su pintura estaba muy bien cuidada, era un modelo ya descontinuado, pensé que, seguro por ser un servicio nocturno, iban a poner cualquier autobús, pues a la gente solo le interesaría llegar a su casa. El vehículo se detuvo lentamente y subí, deposité el dinero y le pregunté al chofer hacia dónde iba. Él solo dijo que derecho, con una voz rasposa y casi inaudible. Caminé hacia adentro y noté que sus focos apenas si daban luz, para mi sorpresa llevaba muchos pasajeros, la parte de atrás estaba vacía y caminé para allá, notaba los asientos de cuero antiguo ya desgastados. Mientras lo hacía noté que, la gente no se distinguía, era como ver siluetas negras, siluetas o sombras que usaban ropa, estaban inmóviles, solo reaccionaban al movimiento del autobús. Traté de no darle mucha importancia, pensé que las luces no dejaban ver simplemente, me senté y fui observando el camino para reconocer dónde andaba, observaba las calles, pero no podía ubicarme. Estábamos siguiendo en esas primeras calles la misma ruta que la de siempre, pero algo no me dejaba reconocer, era como si todo estuviera más oscuro y solo que de costumbre, como si estuviera distorsionado. Los viernes generalmente las calles tenían mucho movimiento, pero esta vez no, ya me estaba preocupando y pensaba seriamente en bajarme. Pero vi una calle reconocida y hasta me sentí algo ridículo, pensando que solo estaba de paranoico, pensé, seguro se fue por calles que no son transitadas y yo entrando en pánico, dije para mí, suficientes películas de terror. Me relajé en mi lugar y sin darme cuenta me quedé dormido. Desperté sin saber qué pasaba, cuánto tiempo había pasado, ni qué hora era. Cuando recordé que estaba en un autobús de una ruta diferente, me asomé por todos lados para ubicar la zona, pero ya era irreconocible, no sabía dónde estaba. Las calles tenían paredes de ladrillo, antiguas paradas de autobús en las que parecía haber gente esperando, pero que solo distinguía su silueta, calles que parecían infinitas, poca iluminación y oscuras al final. Pero lo que más llamaba mi atención,
Era esa atmósfera a película de los 30. Traté de fijarme muy bien, pero, y esto sonará muy raro, todo estaba en blanco y negro, y más extraño aún, la gente afuera sí parecían ser sombras. Me levanté y timbré para bajarme, caminar y buscar ayuda, pero cuando éste se detuvo y abrió su puerta, noté que el piso de la calle era totalmente oscuro, con una corriente de agua negra, sin reflejo, sin luz. Sabía que se movía, porque en la acera rebasaba y se regresaba. Pensé en brincar a la acera, pero estaba la posibilidad de caer. Me regresé. Y no supe qué hacer. Avanzó de nuevo, y me senté ya con preocupación y así anduvo un rato. Mi reloj no se veía con aquella luz tan tenue. Pensaba en qué me había metido, por qué tenía que ser tan terco y no aceptar la ayuda de otros. Pensaba que si el tiempo se regresara, aceptaría la ayuda de mi compañero de trabajo, pero eso no podía ser. Me metí tanto en mis pensamientos, que, solo salí de ellos cuando noté que el vehículo se detuvo en una parada. Esperaba se subiera más gente y preguntara a alguien, pero, para mi sorpresa, todos se veían como siluetas oscuras con ropa, como los que venían arriba. Comencé a pensar que ya estaba loco, que estaba dormido, porque nada de eso podía ser posible. Tenía que haber una explicación para esto que estaba sucediendo. El autobús se llenó y hasta algunos iban parados, todo era muy callado. Un tipo que tenía traje y un sombrero se sentó al lado mío, parecía de esos hombres elegantes antiguos. Puse mi mano sobre su hombro para hablar con él, pero no reaccionaba. Insistí y a la tercera ocasión, volteó. Era una sombra dentro de esa ropa, sin ojos, sin seña de algún rostro. Se escuchó un lamento que venía de ese ser y se me heló la sangre. Ese lamento parecía que absorbería mi alma. Comencé a entrar en pánico y pensar que seguro estaba soñando. Quería salir de ahí, pero no sabía qué era ese lugar. De pronto se paró el vehículo, las puertas se abrieron lentamente y todos fueron descendiendo. No sabía si quedarme, bajarme o qué hacer. Me quedé solo, arriba del autobús. Pensaba mis posibilidades. La puerta seguía abierta y comenzaba a entrar frío. Estábamos en mayo, no podía hacer frío. Afuera era de noche y sus focos iluminaban todo débilmente. Sin embargo, me asomé con cuidado. Las sombras iban caminando todas juntas. Me bajé con mucha cautela. El lugar parecía una extraña estación de autobús, muy antigua. Ese era el único vehículo que estaba estacionado. Tenía filas interminables de estacionamiento hacia el lado izquierdo, pero nosotros habíamos estacionado cerca de lo que parecía ser una base que estaba sola, la luz de la ventana apagada y la puerta cerrada. No sabía dónde estaba o si corría peligro. Caminé muy despacio, esperaba no ser sorprendido, tenía miedo, mi corazón latía con fuerza. Vi unos letreros, me acerqué, pero estaban en un idioma extraño, más parecían símbolos. Seguí hacia donde iba el grupo, todo era callado y mientras más caminaba más podía escuchar una música que sonaba muy tétrica. Eran como notas al azar en un instrumento que no podía reconocer, pero estaba muy desafinado. No sabía mucho de música, pero entendía lo básico como para no poder detectar el sonido. Avancé, y la música se hacía cada vez más fuerte. Perdí al grupo de vista. Llegué a un pasillo débilmente iluminado que tenía dos entradas, una en cada lado. Decidí entrar a uno, pero me topé con una puerta cerrada. El lugar seguía viéndose como en las películas antiguas y más raro aún, yo tenía color en mi piel y ropa. Regresé a la otra entrada y vi que estaba oscura, pero al fondo se veía una pequeña luz. Caminé, traté de llegar a ella, pero mientras más caminaba parecía que se recorría de lugar hasta que me vi muy adentro. Para mi sorpresa, cuando miré hacia atrás solo había pared, no estaba ese pasillo. Seguí caminando, pues no había de otra. Intentaba alcanzar la luz, era a lo único que me aferraba, mi única ilusión de llegar a algo y poder salir de ese lugar. Pero esa luz seguía moviéndose. Comencé a caminar más rápido y ya me encontraba corriendo. La música seguía sonando,
pero era como si la tuviera en mi cabeza. Llegué por fin a esa luz, pero para mi mala suerte no daba a nada importante, solo una pared iluminada. Seguí caminando, porque a mis espaldas el pasillo se volvía pared, giré hacia un pasillo a la izquierda donde había más luz, caminé, pero el pasillo se fue haciendo más ancho, hasta que, noté que la luz venía hacia mí. Mientras más se acercaba más se distinguía, no era una luz, eran varias. Era como una procesión que venía hacia mí, tenían velas y se escuchaban rezos y llantos lamentándose, junto con esa música tétrica, sonaban cada vez más fuerte en mi cabeza. Hasta que los tenía alrededor mío, yo lloraba y pedía que no me hicieran daño. El sonido era muy fuerte y de pronto sentí que me estaba desmayando. Sentí que alguien me movía, me hablaban, desperté y enseguida entré en pánico, por miedo a lo que acababa de vivir. Pero no había nada, estaba tirado en el piso, un señor trataba de despertarme, había una multitud observándome preocupados. ¿Qué pasó?, le pregunté, me dijo que solo de pronto aparecí gritando que me dejaran tranquilo, llorando y caí al piso. Llegó una ambulancia y me revisó y al ver que todo estaba en orden, se fueron. Me quedé sentado algo aturdido. El señor seguía a mi lado, se aseguraba que estuviera bien. Me ayudó a llegar a una parada de autobús y aunque tenía miedo de volver a subir, acepté, me dio unas monedas para poder llegar a mi casa, me subí al vehículo, tenía mucho temor, pero todo estaba tranquilo, nadie se veía extraño. Llegué a mi casa, mi madre estaba preocupada, pero le inventé que no alcancé transporte y me quedé con mi compañero. Me fui a acostar, eran las 6 de la tarde, no sé cómo pasó tanto tiempo. Me quedé pensando en todo eso que pasó. Me quedé dormido, me soñaba en ese lugar, esas sombras acercándose a mí. Desperté, estaba en mi cama, en mi cuarto, me levanté, abrí la puerta para ir a buscar agua, pero no era mi casa, era un pasillo en tonalidades grises, débilmente iluminado, pensé, solo estuve soñando y nunca salí de ahí. La música de antes comenzaba a escucharse y de nuevo el pánico se apoderó de mí, me senté en el piso, escondí mi cabeza y comencé a llorar. De pronto mi madre me despertó, estaba en el piso, llorando, en mi casa, ella me dijo que seguro tuve una pesadilla, me levanté aún temblando. Le pedí que se sentara conmigo un rato. Lo hizo, me preguntó preocupada qué había pasado, ella sabía que no consumía ningún tipo de sustancias extrañas. No le podía platicar al respecto, solo le dije que tenía mucho temor. Ella, al ser una persona de fe, se puso a orar y me pidió que la acompañara, lo hice y no sé si fue real, pero me sentí algo tranquilo. El tiempo fue pasando y esa sensación se fue desvaneciendo, a menos que trate de revivir el momento. Pero siempre que veo películas antiguas siento un vacío en mi estómago y prefiero ignorarlas. Actualización, ahora que he contado mi historia, me he despertado esta noche y esa música extraña y desafinada suena a lo lejos. Parece que vienen por mí, que me encontraron.